En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. ¿Qué tal, oyentes de La Voz del Derecho? Bienvenidos nuevamente en este jueves. Les decimos a todos nuestros queridos y queridas oyentes que nos escuchan semanalmente todos los jueves a esta hora. El saludo cordial para toda la audiencia en el exterior. A esta hora, seguramente, por ejemplo, en Europa, ya están durmiendo, pero pueden escuchar el programa después entrando a www.emisora La Voz del Derecho para que ellos puedan perfectamente seguirnos y también escuchar nuestro espacio. En las otras latitudes, como por ejemplo en Asia, les tenemos que decir muy buenos días. Ellos ya están en otro día. Entonces, muy buenos días y muy buenas tardes para algunas personas también. De todas maneras, aquí en La Voz del Derecho estamos en Educación para la Vida en Familia. Hoy particularmente el doctor Carlos Fradique Méndez ha querido que el programa se lo dediquemos a un tema que está hoy en día en boga, y es el de la tutela. ¿Por qué la tutela quiere ser modificada? Por la reforma de justicia que está queriendo plantear el gobierno de Iván Duque. Entre las cosas que se están exigiendo, por ejemplo, es exigir la legitimidad de quien la ejerce, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo, y se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra las providencias judiciales. Quiero saludar a toda la audiencia que nos sigue a esta hora en Facebook. Un momento de transmisión llega en estos momentos a los seguidores de esta red tan importante como es Facebook, y a ellos los queremos saludar diciéndoles que pueden perfectamente participar en el programa, enviarnos sus comentarios y desde luego pues decirnos si están de acuerdo o si no están de acuerdo con los planteamientos que se hacen aquí en este espacio de Educación para la Vida en Familia. Saludo cordial, doctor Carlos Fradique Méndez. Como siempre, los jueves nos encontramos aquí en esta hora de la tarde. Usted es una persona que diariamente está viendo las cosas de una diferente manera. ¿Por qué? Entonces, hoy, por ejemplo, me encuentro con un trino suyo en donde dice que la tutela debe ser excepcional. Ay. Y entonces quisiéramos que entráramos en materia, porque esa excepcionalidad pues tiene muy marcada la acción de la tutela, ¿no? Es en casos específicos, la excepcionalidad. Pero usted plantea la cosa como si fuera una excepcionalidad siempre. ¿La tutela debería ser excepcional siempre? Don Tito, buenas tardes, y a la audiencia de La Voz del Derecho, como ya usted lo dijo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A ver. Desde 1958 hasta hoy hemos estado viviendo propuestas de reforma a la Administración de Justicia. ¿Y para qué esas propuestas? Para que la justicia sea más rápida,
para que la justicia no sea, como decía el maestro Hernando Davis Chandía, una justicia tardía, que es una injusticia, porque no reconocer los derechos fundamentales inmediatamente, o los derechos que se reclaman en un proceso inmediatamente, eso es una injusticia, porque durante mucho tiempo se ha querido acabar con la historia aquella de que la vida de un abogado era semejante a la vida de dos procesos ordinarios, porque un proceso ordinario sabía cuándo comenzaba, pero no sabía cuándo se acababa. Y así vimos reformas, por ejemplo, la del año 1964, cuando se establecieron tribunales de etapa final, de techo, muy semejantes tal vez a lo que quieren proponer ahora con la reforma de la Corte Única. Y después, en el año de 1970, se expidió el Código de Procedimiento Civil, donde se dijo: aquí tenemos un excelente mecanismo para que los procesos sean rápidos, orales. Se estableció la oralidad en esa época. Y fue una tarea que impulsó, siendo ministro de Justicia, el doctor Fernando Ministrosa Forero. En esa época era director del Instituto Colombiano de Derecho, profesor el maestro Hernando Morales, si no estoy mal. Y ya, por supuesto, que estaba trabajando de manera muy de la mano con él, el maestro Jairo Parra, el maestro Ramiro Bejarano también estaba en esa época. Ya estaban comenzando, eran ¿cómo se llama? O sea, no es tan jovencito Ramiro, ¿no? No. Ajá. El maestro Hernán Fabio López estaba también comenzando su vida profesional, y muchos otros. Y comenzaron otra vez los juzgados a congestionarse. Y entonces vino la reforma penal, vino la reforma administrativa, vino la expedición del Código General del Proceso, que era el bienvenidos al proceso rapidísimo con la oralidad. Y ya vemos hoy que tenemos también dificultades porque falta experiencia, faltan mecanismos de trabajo para que los juzgados puedan fácilmente resolver los casos que se le presentan a su entorno. Y vino la Constitución de 1991, donde, como uno de las conquistas más grandes en favor de la libertad y del reconocimiento de los derechos humanos, se estableció la tutela, tomada un poco de lo que son las acciones de amparo del derecho mexicano y del derecho español, pero aquí se le llamó la tutela. Sí. En el artículo 2 de la Constitución se dice de manera muy clara que las autoridades están instituidas para garantizar los derechos de los ciudadanos: la vida, los bienes, la honra, los derechos políticos. Y en el artículo 95 de la Constitución, si no estoy mal, se establece que todas las personas tenemos la obligación de cumplir con nuestros deberes y de respetar la ley y de respetar la Constitución. Y por supuesto que las entidades que prestan un servicio público y los jueces, con mayor razón, tienen que ajustarse al texto de la ley y de la Constitución. Y el artículo 230 de la Constitución dice que los jueces, todos, desde el juez de menor categoría, si así se le pudiera llamar, más humilde, el juzgado promiscuo municipal más alejado, hasta la presidente de las Cortes Altas, tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Eso lo dice la Constitución. Y posteriormente, cuando se establece la Corte Constitucional, se dice que ella es la guardiana de la integridad de la Constitución. Entonces hay que mirar todo un paisaje jurídico, todo un sistema jurídico que nos permite entender que la violación de los derechos fundamentales debería ser excepcional, porque todos estamos actuando cumpliendo nuestros deberes, y de esa manera a nadie deberíamos violarles sus derechos. Pero ese es un supuesto, de todas maneras. Eso es lo que dice la Constitución. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la Constitución. Es decir, todos deberíamos estar
sujetos a la Constitución. Todos estamos. Todos estamos sujetos y todos deberíamos cumplirla. Y todos deberíamos cumplirla. Sí, ¿cierto? así es de fácil. Exactamente. Como no está la cultura del cumplimiento de los deberes, sino de la reclamación de los derechos permanentemente. Ujú. Y no tenemos límites porque aquí hacemos lo que queremos, porque somos libres y aquí hacemos lo que queremos. En este momento se está aplicando un decreto muy reciente respecto del comiso de la dosis personal en Sí. espacios públicos. Ujú. Yo he visto columnas de un ministro de Justicia, entre otras cosas, la vi, o personas que opinan, Sí. ¿no? Que eso está en contra de la Constitución, eso está en contra de los derechos humanos, porque el libre desarrollo de la personalidad me permite hacer lo que yo quiera. Eso no es cierto. Hay unos límites, Claro. pero desde hace mucho tiempo establecidos que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y decía, tal vez el alcalde Peñalosa, usted tiene derecho a fumar marihuana, pero no tiene el derecho a obligar al que está en el espacio público a que tenga que oler su marihuana. Eso me parece perfectamente razonable. Sí. Usted tiene derecho a escuchar su música estridente en su apartamento, pero no tiene el derecho de obligar al vecino a que escuche esa música estridente. Usted puede escucharla y ponga sus audífonos, y ponga los audífonos al volumen que quiera, pero no obligue a que sus vecinos escuchen esa música. Y así podemos seguir con muchísimos ejemplos, Claro. para entender que debemos respetar los derechos de los demás. La tutela, conforme está contemplada en el artículo 82 de la Constitución, se estableció para eso, para que cuando excepcionalmente se violara la garantía de los derechos fundamentales, el ciudadano, mediante un procedimiento expedito muy rápido, que tiene que resolverse máximo en 10 días, Ujú. la autoridad competente obligara o dispusiera que quien violó el derecho lo respete y lo garantice. Ese es el espíritu de la tutela. Por eso les digo que debería ser excepcional. Nosotros miramos cifras de cuántas acciones de tutela llegan en España al Tribunal Supremo. Muy poquitas, pero muy poquitas. Porque el respeto a los derechos está garantizado por las autoridades y el juez. Todos los jueces deben ser jueces de tutela. Entonces, por eso es por lo que yo digo que la tutela debería ser un mecanismo que rara vez se tuviera que utilizar, porque las personas privadas que prestan servicios públicos y los funcionarios del Estado están garantizando los derechos fundamentales. Como aquí estamos en la educación para la vida en familia, doctor Carlos, hubo una sentencia de tutela le voy a decir exactamente, de 2016. Es reciente, ¿Qué relativamente. tema tocó? Y tocó el tema de la protección constitucional a la familia. A la familia. Hablando justamente del reconocimiento constitucional a partir del contrato matrimonial de la crianza extendida, monoparental, ensamblada y de uniones de hecho, diciendo que no puede restringirse exclusivamente a las conformadas en virtud de vínculos jurídicos o biológicos. Y entre otras formas de composición familiar que se vislumbran en la sociedad actual, se denotan las originadas en cabeza de una pareja, surgida como fruto del matrimonio o de una unión marital de hecho, cuya diferencia radica en la formalización exigida por el matrimonio. Ambas tienen iguales derechos y obligaciones y pueden o no estar conformadas por descendientes. También existen las familias derivadas de la adopción, nacidas en un vínculo jurídico que permite prohijar como hijo legítimo a quien no lo es por lazos de la sangre, las familias de crianza, que surgen cuando un menor ha sido separado de su familia biológica y cuidado por una familia distinta durante un periodo de tiempo,
lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre este y los integrantes de dicha familia. Las familias monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos, y las familias ensambladas. Ese es, en términos generales, el contenido de esta tutela. La tutela y la jurisprudencia de la Corte Constitucional durante los 27 años de vida que tiene la Constitución han venido reformando teóricamente todo el concepto de lo que es la familia. Todo el concepto. ¿Y por qué razón decimos eso? Porque parece que los magistrados de la Corte Constitucional no se han detenido a mirar las gacetas constitucionales en las que consta cómo se discutieron los artículos que en la Constitución regulan la familia y cuáles son los límites de las instituciones que están consagradas en la Constitución relacionadas con la familia. Y nosotros, el común de las personas, nos acostumbramos a seguir pensando con la forma como nos enseñaron a pensar a los que somos mayores de 21 años, como nos enseñaron a pensar conforme a la Constitución del 86 y conforme a las prédicas, especialmente del concepto de familia en la religión católica. Por eso es por lo que uno le pregunta, yo hago el ejercicio. Las personas que viven sin casarse presentan a la persona con la que andan como su esposa. A mí nunca me han presentado, yo no sé si a usted le han presentado, no sé si a alguno de las personas que nos está viendo le han presentado alguna vez, le presento a mi concubina. Le presento a mi concubino. Uh-huh. Entiendo que nunca lo han hecho. No, ¿Usted? nunca, efectivamente. Le presento a mi esposa. Sí, no. Eso. Le presento a mi mujer. Claro. Le presento a mi marido. Sí. Pero si uno les pregunta, ¿ustedes están casados? Dicen no. ¿No? Sí. No, nosotros vivimos arrejuntados. Claro. Vivimos en unión marital, de hecho. ¿Y qué obligaciones tenemos? Pues ninguna, porque eso no es nada. Esa es la cultura que tenemos. Y los jóvenes no les importa ahora nada el matrimonio, ni el consensual, ni el matrimonio o ceremonia. Para ellos eso no existe. Ellos no existe. Simplemente para ellos existen los matrimonios, entre comillas, de raticos, los matrimonios de fines de semana y de pronto los matrimonios mensuales, si me caso y si no funciona esto me divorcio, que es una cultura que tenemos en este momento y que impide que la familia se fortalezca. Entonces, cuando miramos el tema de la tutela, vemos que el mayor número de tutelas que llegan a los 7 millones. Claro que los 7 millones hay que contar todas las que son repetidas en los tuteletones. Claro. Hay que contar las que son infundadas, sí, pero muchas infundadas. Y hay que tener en cuenta solamente las que, de cuando en vez revisa la Corte Constitucional, que deberían revisar todas donde hay una violación del derecho constitucional. Y vemos el siguiente ejercicio, el siguiente paisaje, don Tito. Me parece que es importante. El maestro Jairo Parra, en 1991, tal vez al final, es porque la Constitución se promulgó en julio. La primera vez porque después se promulgó fue con el maestro Jacobo Pérez Escobar en una habitación del Hotel Tequendama, dicen los curiosos, ¿no? Sí. En una conferencia que hizo en la Universidad le dijo, ahora va a haber tutelitis. Y evidentemente hay tutelitis. Él lo predijo. ¿Por qué? Pues porque la forma como se desconocían los derechos fundamentales es absurda. Y esa tutela se ha prestado para todo. Para reconocer derechos que no son fundamentales. Por ejemplo, una persona a una niña que le hacía falta una prótesis mamaria. Y entonces se sentía completamente deshonrada por no tener un seno completo, entonces le mandaban a hacer una prótesis. A alguien que ha tenido unas dificultades, ya era una persona vieja, mayor, anciana, y que tenía las consecuencias propias de su prótesis, le mandaron a hacer un injerto para que tuviera erección. Es decir, eso es
no tiene ninguna presentación. Se ha prestado para violar la ley. Una persona, no sé si el nombre sea exacto, transgénero, se mandó a cambiar el nombre porque no se llamaba, se llamaba Ernesto y ahora quería llamarse Luisa, por decir alguna cosa. Sí. Entonces lo hicieron porque es fácil ahora cambiarse el nombre así. Claro. Yo soy hombre por la mañana y soy mujer por la tarde porque esa cosa funciona así. Se le hizo el cambio de nombre, se hizo el cambio de la cédula y como a los 3 o 4 meses dijo, no, yo no me llamo así, yo me quiero llamar como me llamaba antes porque yo soy hombre y no mujer. Entonces fue donde el notario, vengo a que me cambie el nombre. Y el notario le dijo, no, la ley me dice que por una vez, usted ya lo utilizó, ahora tiene que ir donde el juez. Y él dijo que tenía que ser el notario. Interpuso una tutela y se la negó a todo el mundo. Llegó a la Corte Constitucional. Y el magistrado dijo, no, es que él tiene derecho a su identidad tal. Y para este caso, no apliquemos. Eso lo dijo, así dice en la Corte. No apliquemos el artículo, creo que es 99 tal vez, o 92 tal vez, del decreto 900, no lo apliquemos. Y digámosle al notario que haga el cambio de nombre. Eso se llama prevaricato. Para eso no fue la tutela. El señor debió haber ido donde el juez, y el juez, el trámite correspondiente que es para todo el mundo, y le hubiera ordenado seguramente el cambio de nombre sin ningún problema. Pero tenía que haber observado la ley. De ahí el caso de la tutela le manifestó que era viable. Ha habido casos, y lo tengo claro, en un proceso de una impugnación de paternidad, que la negaron pues porque no había derecho para reconocerla. Pero entonces la Corte Suprema dijo, no, sí, es que el derecho es y para ese caso no tengamos en cuenta ni la inmediatez, porque la tutela se presentó tardíamente, 6 o 7 meses después, siendo que el plazo es de 4 meses. Y no se hizo la notificación, pero no obviemos eso porque hay necesidad de reconocerlo. Y reconocieron el derecho y dijeron, vaya, diga que prospere la impugnación. ¿Y qué papá? ¿Quién era el que lo iba a reconocer después? ¿Quién iba a dar el apoyo? Nadie. Sin ninguna posibilidad. Para dar unos ejemplos así recientes que podemos presentar como violación. Y por supuesto que también hay un campo en el que al país le está saliendo carísimo el tema de la tutela, don Tito, y audiencia. Y es el tema de salud. El tema de salud. Tuve la oportunidad de hablar con una profesional sumamente destacada, con un campo de acción pero muy importante, muy especializado. Y hace diagnósticos en donde establece que si no es ya urgente la intervención médica, los niños, porque ella atiende solamente niños, el niño está expuesto a quedar con dificultades altas de no ver o inclusive quedar ciego. Entonces, ¿ella qué hace? Porque no tiene ningún otro recurso. No puede intervenir porque el servicio médico al que está afiliado el niño no le da la autorización para iniciar la intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué le dice? Vaya y haga la tutela. Vaya, haga la tutela. Entonces, va a hacer la tutela. El juez, generalmente de primera instancia, resuelve proteger ese derecho y ordena. Entonces, en vez de pagar directamente la entidad que está prestando la salud, obliga a que trabaje el juez, a que trabaje el abogado, a que trabaje el paciente, a que se mande ese expediente, porque tiene que mandarse a la Corte Constitucional para una eventual revisión, porque ya ellos están pendientes, a que se haga un trámite de transferencia de dinero de FOSIGA con el 4% de retención para que vaya allí y después le pague al médico. Todo ese trabajo adicional vale un mundo de plata, don Tito. Claro. Todo vale un mundo. Claro. ¿Y por qué? Y el señor que está diciendo, no lo opero, porque no lo opero, así usted quede ciego, está omitiendo el deber, primero que todo profesional, porque un médico no se puede negar a prestar un servicio diciendo que no, que es que no me lo permiten. Y si no se lo permiten, pues lo hace y después tiene que pasarle la cuenta a la entidad para que trabaje y tiene que pagarle.
Esto tiene que ser así. Si nosotros pudiéramos lograr que directamente se sancionara a ese médico o a esa entidad que omite prestar el servicio de salud, porque la omisión de servicio de salud es una lesión personal, Sí. y se sancionara como lesión personal, o al juez que incurre en una vía de hecho que está manifiestamente entendida como la violación directa, grosera, dice la Constitución, de la Corte, de la ley o de la Constitución. Ese es un delito que se llama prevaricato. Si se sancionara, seguramente la gente sería más diligente en la prestación de los servicios y tendríamos la idea de una debida diligencia donde actuamos pensando en que no va a haber contra nosotros ninguna tutela porque estamos actuando conforme a derecho. Y por eso es por lo que planteamos que teóricamente y en la práctica la presentación de la tutela debía ser excepcional. Pero mire usted, por ejemplo, que la mayoría de las tutelas que se presentan es en el campo de la salud, Sí, ¿no? claro, por supuesto, porque En el no están- campo de la salud, pero muy sencillo. El tema que usted expone y el caso que expone se repite todos los días. Pues claro, y no constante. debería repetirse. Porque si la persona necesita de esa operación y es importante para su diario vivir y para poder seguir viendo, para tener una buena visión, la salud es parte importante, es derecho fundamental. Entonces hay conexidad en esa parte, ¿no es cierto? Y tal ¿Usted se vez- acuerda del periodista Mauricio? Tal vez era como se llamaba. Sí, claro. Mauricio, ¿qué era? Mauricio ¿El Hernández. que murió recientemente? Sí, Mauricio, Sí. creo que sí. ¿Cómo es posible que el señor llega, tiene servicio de salud, llega al hospital? Los médicos no son suficientemente capaces Mm, de determinar que tiene una apendicitis el señor, mm. siendo que los médicos antiguos lo miraban, le tomaban el pulso, le decían exactamente, me está doliendo en el lado derecho, tomaban su estetoscopio, sabían que estaban con dificultades, sabían que estaba como medio amarillento, y lo abrían y lo operaban. Sí. Así era de fácil. Lo operaban, y estaba la orden del el médico, era de planta, entonces operaba. Claro. Y las secuelas de esas intervenciones eran muy pocas, salvo que hubiera un efecto secundario, hubiera una infección, pero muy complicada. La persona no tenía ninguna dificultad, se salvaba. Y lo operaban en los hospitales que hoy llaman de primera categoría. Pero es que esos hospitales tienen médicos de primera categoría. Y no de primera categoría hacia abajo, sino de primera categoría hacia arriba. Ujú. Porque eran médicos cirujanos y que sabían exactamente hacer la intervención y rajaban y después cosían y la gente quedaba ahí con su cicatriz, pero quedaba viva. Esta persona que estamos comentando llega, la mandan para la casa porque parece que no sé qué tipo de diagnóstico le fueron a dar. Llega después, creo que la semana siguiente, a un hospital de primera categoría o de primer nivel, más bien como es ahora. Le hacen una ecografía y se da cuenta que el señor tiene, está infectado, tiene una, ¿cómo se llama? Después de la apendicitis viene se me pasó ahorita el nombre. Sí. Y está infectado. Pero dice que como no tienen contrato con él, que lo mandan a donde tiene la medicina para que lo operen. Y por supuesto que eso no admite, una peritonitis. Eso no admite peritonitis, eso no sí. admite ninguna demora en la intervención. Claro. El señor se muere. Sí. Eso no tiene ninguna presentación. Y eso debe ser castigado. No sé cómo vaya el caso. Eso debe ser castigado como delito culposo de pronto, sí, con una responsabilidad civil muy grande por parte de las entidades. Ajá. Y eso es lo que hace que tenga que haber la tutela tantas veces recurrida para el tema de salud. Claro. Entonces, por eso digo, si nosotros prestamos el servicio correcto, oportuno, intentamos que el proceso de saneamiento se logre, la tutela sería un mecanismo o una acción a la que excepcionalmente tuviéramos que recurrir. Andrés, nuestro ingeniero de sonido, nos deja escuchar un poquito de música. A esta hora, un pequeño corte musical,
un descanso en Educación para la Vida en Familia. Ya regresamos con la tutela. Mientras hacemos la música, que las personas que nos están viendo nos digan. Claro. ¿Qué sugerencias tienen para mejorar estas ideas que estamos presentando para... Y yo le preguntaría a la audiencia si ha tenido la experiencia de la tutela. La tutela. ¿Y cómo en algún momento de su vida. ¿Y cómo le ha ido? ¿Y cómo le ha ido? Perfecto. Escríbanos, por favor. En Facebook nos puede perfectamente contactar en emisora La Voz del Derecho, lo mismo que en Tito Martínez Ortiz. En este momento estoy compartiendo la imagen de Facebook que transmite La Voz del Derecho. Perfecto. En mi página de Facebook. Educación para la Vida en Familia, aquí en La Voz del Derecho, desde Bogotá, Colombia, originando. Saludamos cordialmente a toda la audiencia que nos sigue en el mundo entero. Desde Miami están reportando sintonía, desde Orlando, en la Florida, desde Barranquilla están reportando sintonía. A través de Facebook nos pueden seguir escuchando y viendo el programa. Estamos hablando del tema de la tutela. Y le preguntamos a la audiencia si ha tenido la experiencia de la tutela y cómo le ha ido. Si ha tenido algún caso en su vida particular en que haya tenido necesidad de acudir a la acción de la tutela. Bueno, continuando con el programa, doctor Carlos, usted venía planteando la necesidad de que la Constitución la respetemos, la cumplamos al pie de la letra, y que si hacemos eso, realmente la tutela sí pasaría a un plano excepcional. Como debe ser. Como debe ser. Usted planteaba al comienzo las partes generales de lo que se quiere estudiar como reforma a la tutela. Sí. Pero miren, no para que se cumplan los deberes de los ciudadanos, sino lo que puede ser un mecanismo simplemente procedimental para darle trámite a las tutelas. Es decir, estamos diciendo, sigan violando los derechos y para reclamarlos tomen estos puntos. Miremos esos puntos, don Tito, que me parece interesante para que los vayamos mirando uno a uno. Claro que sí. Tenemos el primer punto que se está planteando, y es exigir legitimidad de quien la ejerce. Es que eso no es necesario plantearlo porque es que ese es un requisito establecido desde hace mucho tiempo. ¿Quién firma la tutela? No, quien tiene el derecho. ¿O quien tiene el derecho? Y cuando la persona no tiene el derecho, pero no puede actuar porque, por ejemplo, está en inconsciencia, porque está demente, porque ya es una persona mayor, porque no sabe escribir, puede hacerlo alguien de manera oficiosa, pero en nombre de la persona titular del derecho. Ajá. Mire, aquí podemos recordar perfectamente un episodio que fue macabro desde el punto de vista bochornoso, desde el punto de vista procesal, de tutela, del procedimiento constitucional, que fue el tema de la tutelitis cuando a Petro lo sancionaron. Lo iban a destituir. Entonces, por allá aparecieron 50 personas que les iban a violar el derecho a ellos porque les iban a violar su derecho al voto. Pero porque si ya ejercieron su derecho al voto y nadie puede decir no sancione a un funcionario porque me están violando mi derecho a haberlo elegido. No, para nada. Y la corte, los jueces, ninguno, y lo dijimos, esas personas que están ejerciendo esas acciones están actuando de manera temeraria, sanciónenlos. Claro. Porque la ley establece que cuando la tutela es temeraria hay una sanción. Háganlo. Ahí está. ¿Y quién tiene que reclamar el derecho? Pues el titular del derecho. El titular. O alguien para quien esté violando el derecho. Pues no para mí. No, es para él. Para el que es incapaz de actuar. Para el que no puede defenderse. Y yo puedo actuar como agente de oficio, puedo actuar para que ese reconocimiento del derecho fundamental se dé. Entonces, esto es repetir lo que ya está establecido en la Constitución y en las leyes, perdónenme, que regulan la tutela. Solamente la persona que tenga legitimidad, quien vea violado su derecho, puede reclamar por vía de tutela, si es que ese es el camino que tiene, la garantía de sus derechos fundamentales.
El segundo punto, ¿cuál es, don Tito? El segundo punto, que no sea en cualquier tiempo. Bueno, cuando se reglamentó la tutela, se dijo que en cualquier tiempo se podía ejercer la tutela. Es decir, que no prescribía. No tenía caducidad. No tenía caducidad. Sí. Pero la Corte, y no hago ninguna referencia a ningún magistrado, dijo, no, eso no puede ser así. Y evidentemente no puede ser así. Tiene que tener un límite de tiempo, de espacio, Claro. para que la reclamación sea rápida y sea eficiente. Entre otras cosas porque cuando se viola el derecho fundamental, la persona siente inmediatamente que le están violando su derecho. Entonces, inmediatamente es que tenga un espacio para redactar la demanda, para consultar y que presentarla. Y entonces dieron un espacio de un año. Después dijeron, no, un año no, 6 meses. Y después dijeron, no, 4 meses. Y estamos en 4 meses que no siempre los cumple la Corte. Uh-huh. Dice, no, es que este señor no sabía, no podía. Entonces, para él démosle 6 meses. Y esa incertidumbre en cuanto al tiempo para reclamar el derecho fundamental es absolutamente perjudicial. Las leyes no pueden ser tan inciertas que para unos casos sí y para otros casos no, siendo que la cuestión que se debate es idéntica. Tiene que haber es un plazo y tiene que ser perentorio. Vea usted cómo en la presentación de recursos, si a uno le notifica un auto, tiene que presentar el recurso de reposición de apelación dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Y si no los presentó, pues simplemente no lo presentó. Solamente hay un caso que yo conozco en Argentina, en donde la persona llegó en el último minuto del 3er día. Y llegó. Y cuando entró al despacho, estando dentro del despacho, el despacho le cerró las puertas. Faltaba... Él llegó en el tiempo. Estaba ya al frente del despacho. Pero el despacho llegó y le cerró las puertas. No le recibo. Él tuvo la precaución de tomar las notas correspondientes para demostrar. Y al día siguiente, al primer minuto, fue y presentó su recurso. Es decir, la demora era de 1 minuto en la presentación. Uh-huh. Entonces, el juez de Argentina dijo, sí, la culpa no es de quien presenta el recurso, sino la culpa es del despacho, que le cerró de manera indebida la puerta y no lo atendió. Pero ese es un caso excepcional, clarísimo. De resto, hay que presentar los recursos con toda la diligencia del caso y dentro de los 3 días. Algunas personas acuden a la tutela en casos en que realmente no procede. Pues, eso es porque y omiten realmente el llevar el caso ante la justicia ordinaria, ¿no? Y viene el caso, pues que el juez tiene que saber que quien redactó la tutela, que está redactada en términos jurídicos, fue un abogado y ese abogado tiene que ser el responsable. Claro. Hay que llamar a aquel abogado firme y que responda por la presentación de la tutela. Uno no puede hacer una tutela por molestar. Uno tiene que estar completamente convencido de que el derecho fundamental está violado. Pero existe la opción de que yo tenga una acción, especialmente en el campo del derecho contencioso administrativo, para reclamar mi derecho y se me va a demorar 10 años. Entonces puedo pedirlo como medida transitoria, como medida de preferencia, como medida transicional, que me reconozcan mi derecho ya, porque de pronto en 3, en 4 años no tengo tiempo para disfrutar del derecho que me van a reconocer, porque es la urgencia. Claro. Es el caso, por ejemplo, una discusión que haya en el reconocimiento del mínimo vital. Yo no puedo esperarme sin desayunar hasta el otro año. Porque es que el desayuno de hoy. No puedo, no, esperemos para mañana, no. Ese mínimo vital tiene que estar garantizado. Claro. Y para esa emergencia es la tutela, para eso. Por supuesto, tiene que hacerse dentro de un tiempo. Pero ese tiempo tiene que establecerlo la ley. Ese tiempo no lo puede establecer la Constitución, la jurisprudencia. Y la Corte, en contra de la ley, que es una ley, es un decreto ley, en contra de ese decreto ley,
dijo que sí había un término para interponer la tutela y modificó la ley mediante una decisión de tutela. Claro. Pero entonces sí hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera rápida. Y lo otro es que debe existir un mínimo de requisitos, la ley lo establece, en donde se identifique el derecho violado y se identifique quién lo viola y se identifique cómo se viola y se identifique cómo se restablece. Ya. Yo he dicho que la tutela es como una especie de recurso de casación informal. ¿Por qué hay que hacerlo eso? Cuando se presenta, especialmente en el campo judicial, se presenta una tutela. Cuando hay un defecto fáctico, dicen ellos. Y el defecto fáctico es porque el juez o no apreció la prueba, o la apreció mal, o se inventó una prueba que no existía. Que son los mismos errores de hecho que se presentan en las demandas, que se deben alegar las demandas de casación en el campo civil. Claro. También para el campo penal y para el campo laboral, con las restricciones que existe de casación en esos dos campos, penal y laboral. Eso para el campo del derecho procesal. Para el campo de la salud, ahí está el certificado médico que le dice, ahí están los exámenes. Usted necesita urgentemente esta intervención. Claro. Y si no la hacen ya, se va a morir, señor. Ahí está el desconocimiento de ese derecho a la salud. En el campo de la educación. En el campo de la educación ha habido tutelas que son muy discutidas y que han dado como efecto, han dado que los colegios se desboronen. Por ejemplo, yo tengo derecho a ir sucio al colegio. Sí. Puedo ir despelucado, puedo ir con el vestido al revés. Y si me da la gana voy con falda y no con mi pantalón que correspondía a mi condición sexual de hombre. Sí. Yo creo que si un día llega la tutela, llega a la corte una tutela, en donde yo me veo ofendido, porque me invitaron a una fiesta de corbata negra y yo fui en jean y no me van a entrar, se acaban con los smoking. Sí, porque es que mi libre desarrollo de la personalidad no me puede obligar a que yo vaya a una fiesta de corbata negra con corbata negra. Yo puedo llegar allá con mi corbata azul y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso diría un juez osado. Exactamente. Vea el tema de la religión. Cada quien tiene derecho a creer en su religión y eso es perfectamente válido. Sí. Sí. Pero yo no puedo ir a la iglesia, yo que voy a la iglesia católica o de cuando me voy a la iglesia anglicana porque los ritos son semejantes, especialmente cuando estoy en un sitio donde no está cerca la iglesia católica, pero voy a la iglesia anglicana porque el encuentro con Dios es el mismo, porque es el mismo Dios desde el punto de vista de las escrituras. Y yo no puedo llegar allá en bikini. No, porque es un sitio que merece respeto. Sitio que merece... Mire usted que hay restaurantes en donde a ciertos espacios, en ciertos comedores, la gente tiene que ir formal y tiene que ir con corbata. Sí. Y si no entra con corbata, no entra. Porque tenemos que aprender a comportarnos según las circunstancias del lugar, de tiempo y de modo. Para efectos de lo que estamos diciendo. La tercera recomendación que dice... La tercera recomendación es que el juez que conozca de la tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y se delega a la ley la regulación de plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales. Eso tiene su más y tiene su menos, don Tito. ¿Qué juez? Estamos hablando del caso de las tutelas por salud. Ajá. ¿A quién le chutamos esa competencia? Es que el señor tiene una necesidad, una operación ya urgente de válvulas de corazón, tiene que hacerle un bypass. Sí. ¿A qué juez le chutamos esa competencia? Que es el juez que resuelve casos relacionados con el corazón de las personas. ¿En qué proceso está eso? Claro. Eso no está en ningún... Eso no está definido. No hay ningún procedimiento. No hay ningún procedimiento. Lo que sí no podemos hacer
es que sigan presentando tutelas ante el Consejo Superior de la Judicatura. Eso no, porque esa sí no es la tarea de ellos. No, eso no. Eso no es decente. Sí. Esa no es la tarea de ellos. Que un caso específico donde se violó una sentencia de carácter penal, se violó la ley en una sentencia de carácter penal, la tenga que resolver un juez administrativo o un juez civil de promiscuo municipal de alguna parte. Sin embargo, hace 15 días, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió una tutela y se declaró nula una sentencia que se había dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Mire que me parece completamente fuera de lugar. La Sala Civil de la Corte Suprema tumba una decisión, un fallo. A mí no me gusta el término tumbar porque el tumbado es el cliente. Pero es la verdad. No, declara sin valor. Bueno, anula una sentencia de otra sala, pero de la misma... De la Corte. De la Corte. De la Corte. Hubo una tutela que resolvió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y fue apelada porque tenía que apelarse ante la Sala Laboral. Y un magistrado de la Sala Civil que firmó la tutela, concediendo la tutela que ha sido equivocada, decía así: la Sala Laboral tiene que revocarla porque nos equivocamos. Estoy hablando de la Corte Suprema. Esos errores no se pueden cometer. Claro. Hasta allá no se permite la osadía y, si me permiten, el desconocimiento de la ley en una decisión tan importante. Nos queda un poquito. Nos quedan unos minutos. A ver, ¿cuál tema tenemos ahí además de ese? Pero quisiera yo ahondar para conocimiento de nuestra audiencia en el mundo entero, y específicamente y especialmente la audiencia de Colombia, porque pues se habla de la Constitución de Colombia, los derechos fundamentales que están protegidos por la tutela. Todos. Y son absolutamente todos. Todos. ¿Sí? El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, el habeas data, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad en todas sus formas, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a la libertad de expresión y de información, el derecho a la honra y al buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la libre circulación, igualmente el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio, derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, derecho a la libertad salvo mandamiento escrito de autoridad judicial competente, derecho al debido proceso, derecho al habeas corpus, derecho a apelación o consulta de las sentencias judiciales, derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, derecho a no ser sometido a las sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación, derecho a las libertades de reunión y manifestación, y derecho a los derechos políticos. Voy a hacer 2 comentarios. Uno, respecto a la igualdad. El trabajador reclama porque le tienen que pagar el mismo salario de la persona que tiene a su lado, que desempeña el mismo cargo. Correcto. Yo tengo derecho a que me paguen el mismo salario. Y entonces el patrón le dice: ¿y usted cumple sus deberes de la misma manera como los cumple esa persona? Ah, no, yo estoy reclamando mi salario. No estoy haciendo valores de la forma como debo cumplir mis labores como trabajador. Sí. Y aquí llaman eso el derecho a la igualdad, que está
ofendido por muchas sentencias. El derecho a la expresión y a la opinión. Hay una zona gris que yo creo que es importante que la tengamos en cuenta, y es entre el derecho a opinar y la libertad de injuriar y de ofender. Correcto. Aquí hay mucha gente que coge las redes sociales y dice, esa persona es un asesino. Y como usted, ¿por qué dice que es asesino? Porque todo el mundo dice que es asesino. ¿Y las pruebas? Esa no es una libertad de opinar. Claro. Esa no es una libertad de hacer una crítica. Eso es un delito de injuria, hasta donde yo recuerdo en mis clases de derecho. Independientemente de que la persona haya sido investigada, pero no ha sido sancionada, pues simplemente no es un asesino. Claro. Esas dos reflexiones, como muchas otras que hay, para saber que lo que tenemos que hacer es hacernos un examen de conciencia para cumplir nuestros deberes. Y respecto de la salud, que es un tema sumamente sensible, de la educación, del trabajo, de la justa remuneración, de la libertad, de la vida, que las autoridades que están instituidas para proteger esos derechos cambien su actitud de recelo y que garanticen esos derechos, para evitar que las personas tengan que verse obligadas a recurrir a la tutela. Cambiemos esa actitud negativa al reconocimiento de los derechos de las demás en esos campos que son los más sensibles, los más llamados para ejercer tutela, y verá que llegaríamos un momento determinado a que el número de tutelas se nos baja sustancialmente y el reconocimiento de los derechos estaría a la orden del día. Bueno, doctor Fradi, que realmente llegamos al final de este espacio. Se nos acabó el tiempo. Pero fundamentalmente nos queda algo fundamental para discutir y para plantear en un próximo programa. Demos la lección. Que es la protección de los derechos. Sí. Yo quisiera que habláramos en un futuro programa de la protección de los derechos. Pero los derechos se protegen cumpliendo nuestros deberes. Exactamente. Hay una frasecita que usted puso después de unos de unos derechos. ¿Cuándo? Que dice que si todo el mundo está cumpliendo con los deberes, ajá, sí, ¿no es cierto? A nadie le estaríamos violando sus derechos. A nadie le estaríamos violando los derechos. Hagamos la cultura de cumplimiento de deberes antes que el reconocimiento ilimitado de nuestros derechos. Cumplimos nuestros deberes y muy bien eso. Dentro de 8 días podemos hablar tontito seguramente de la dosis mínima. Sí. Del tema de la dosis mínima. Y hay otros temas importantes, por ejemplo, el de la responsabilidad social, que en este momento está tan en boga. También puede ser un intento para que pudiéramos decir a nuestra audiencia, les anunciamos esos temas, sí, para que estén pendientes. Para que estén pendientes. Del programa, y nos manden sus comentarios a el correo emisoralavozdelderecho@gmail.com, y aquí a través del Facebook. También. Bien, de la emisora La Voz del Derecho, o de Tito Martínez Ortiz, el Facebook, para que nos manden sus comentarios. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Y muy buenas noches para todos. Hasta el próximo jueves. O buen día también. Muchas gracias. Claro que sí. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.